Iglesia Nueva Jerusalén presenta resumen de la escuela sabática junto a nuestro presbítero Mario Rivera. Una vez más, agradecemos a nuestro Dios porque nos da este alto privilegio de poder estar analizando la lección que nos corresponde este sábado 29 de julio del año 2023, donde esperamos que siga siendo de grandes bendiciones para nuestras vidas, para que juntos estemos analizando la palabra de nuestro Dios y juntos estemos siempre, como dije el sábado pasado, hablando de una misma cosa. Ese es el gran propósito de nuestra iglesia, pero antes de seguir avanzando, vamos a llevar una súplica a nuestro Padre para pedir su ayuda y su dirección sobre nuestras vidas, porque sin Él no somos nada. Soberano Padre que estás en los cielos, una vez más te agradecemos porque podemos estar en este instante, Padre, realizando esta grabación para dirigirnos a tu pueblo. El único propósito, Padre nuestro, para que los vamos cada día profundizando en tu palabra, en tus enseñanzas, que nos ilumina, Padre, para seguir este camino con pasos firmes, seguro, Padre, hacia la eternidad. Porque todos deseamos un día llegar a aquel puerto seguro mediante tu ayuda. Por eso necesitamos siempre tu dirección, para que usted nos ilumine por este medio de tu palabra, para que cada día usted nos dé entendimiento, Padre, nuestra lucidez para entenderla, pero también, Padre, por sobre todas las cosas, darnos fuerza para someternos a tu voluntad y poder guardar tu palabra. Sé, Padre nuestro, que en este momento contamos con tu dirección sobre nuestras vidas. Te lo agradecemos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos analizando las lecciones que son para este tiempo del fin, el cual ya los encontramos. Y si bien estuvimos viendo la lección anterior, la expulsión de Satanás, hoy nos corresponde analizar la ira de Satanás. Ya hemos analizado cómo fue expulsado ese día que Cristo murió allí en la cruz, ya para siempre. Y ahora, si bien hubo regocijo en el cielo, como lo estuvimos analizando, pero ahora nos queda a nosotros aquí, los moradores de la tierra. Por eso que el texto de introducción de la lección de este sábado, allí está registrado en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, que dice: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Entonces, podemos ver que en el cielo hubo regocijo cuando Satanás fue expulsado, que durante 4.000 años, como dice la Sagrada Escritura, fue acusador de nuestros hermanos. Y ahí definitivamente ya fue expulsado del cielo, pero ahora, ¿creen ustedes que él se ha quedado dormido? No. Porque al instante que fue expulsado, podemos ver que él no se dio por vencido. Se encontró frustrado, pero no quiere aceptar la derrota. Y ahora dice: bien, fui expulsado del lugar de origen donde él, ¿no es cierto?, fue creado, pero ahora, aquí en la tierra, con los habitantes, tengo un trabajo que realizar, y especialmente en la iglesia de Dios. Y cuando leemos la Sagrada Escritura, que cuánto tiempo ha pasado de que Satanás fue expulsado hasta hoy, según los registros bíblicos, ya van a ser casi 2.000 años.
Pero la pregunta que lo podemos hacernos nosotros, y dice la Biblia, que poco tiempo le queda que obrar, pero han transcurrido 2000 años, que para nosotros quizás es una eternidad. Pero no olvidemos que los tiempos en el cielo es muy diferente a nuestros tiempos aquí en la tierra. Por decir algo, el salmista lo está allí declarando en el Salmo 94, que nos quiso dar a entender que 1000 años aquí en la tierra es como un día en el cielo. Y también podemos ver que allí el apóstol Pedro lo está relatando también en el capítulo 3, versículo 8, dándonos a entender que para Dios, ¿no es cierto?, 1000 años aquí en la tierra, para Él solamente es un día. Entonces, poco tiempo le queda que orar. Pero aquí tenemos algo muy importante, que las profecías lo está revelando cómo Satanás va a continuar su lucha aquí en la tierra, si él no ha cesado. Porque a veces podemos entender nosotros, para el tiempo, al fin, le queda poco tiempo que para este tiempo. No. Podemos ver que apenas Cristo estableció su iglesia al instante de ascender al cielo, Él empezó a trabajar. Y aquí en la tierra, y que a través de todos los tiempos, que fue allá en el cielo, como fue en el Edén, y que fue durante 4000 años, entonces, ¿cuáles han sido los puntos críticos que el enemigo trata de desvirtuar? Y que ya lo hemos venido analizando todos nosotros. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Y se lo dijo bien claro: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirá. ¿Cuáles son los dos puntos críticos? La gran controversia es la adoración a nuestro Dios y la obediencia hacia nuestro Dios. Y que empezó desde el principio, cuando Cristo fundó su iglesia. Por lo tanto, entonces, vemos que la primera iglesia tuvo un gran conflicto. Y ese gran conflicto fue entre la verdad y el error. Porque la primera iglesia, y que todos nosotros sabemos, ya empezó a sufrir persecuciones. ¿Y cuál fue la persecución? ¿Y dónde mostraron lealtad y obediencia a la palabra de nuestro Dios? A no inclinarse ante César, que él querían que a él le adoraran. Entonces allí podemos ver nosotros que fue perseguida. ¿Por qué la primera iglesia? Por su fidelidad, por la obediencia, por la verdadera adoración hacia nuestro Dios. Satanás, hemos dicho, toma a sus agentes. Él está atrás de ellos para hacer esta guerra, porque no quiere darse por vencido. Y entonces ahora empieza la guerra con nosotros aquí en la tierra. A pesar que toda esa ira, esa furia que él desató contra el pueblo de Dios, pero podemos ver que la iglesia primitiva se mantuvo fiel en estos dos principios, en estos dos principios bíblicos, que lo voy a repetir muchas veces, que es la verdadera adoración y la verdadera obediencia hacia nuestro Dios. Por eso que la primera iglesia está simbolizada por el caballo blanco. ¿Y qué significa esto? Blanco, la pureza que tuvo, ¿no es cierto?, la primera iglesia, que fue fundada aproximadamente el año 31 hasta el año 100. Y ahora, analicemos un poquitito. Dios formó su iglesia con hombres humildes, pero lo más importante, llenos del Espíritu Santo. Para el Sanedrín, para los rabinos, eran hombres sin letra, hombres ignorantes. Pero estos hombres sin letra, estos hombres ignorantes, ¿cómo confundieron a los entendidos rabinos?
cómo los tenían todos confundidos, cómo probaron ellos ser más fuertes que el Sanedrín, que se componía de 71 miembros, cómo ellos comprobaron, y aún más, ¿no es cierto?, cómo fueron ellos más poderosos que los soldados romanos, porque no olvidemos que estaban bajo el imperio de Roma. Por eso es que César quería que la primera iglesia le adorara ¿a quién? A él. Confundieron los rabinos, como ya le he dicho, entonces, y probaron que eran mucho más fuertes que el grupo de Sanedrín y mucho más poderosos que el ejército romano. Entonces, allí demostraron ellos que fidelidad, obediencia a la palabra de nuestro Dios. Por eso que está simbolizada por el caballo blanco, que significa la pureza de la primera iglesia. Y todo esto para llevarlo a la verdadera adoración, desviarlo de la verdadera adoración. ¿Quién está detrás de esto? Porque Satanás descendió ¿con qué? Con gran ira. Empezó a trabajar desde entonces, apenas ascendió Cristo al cielo, y eso es lo que hoy está haciendo. Hoy, cuando alguien acepta a Cristo, abre su corazón y lo acepta como su único Salvador personal, Satanás dice, bien, he perdido uno de los nuestros, pero ¿usted cree que se queda tranquilo? No, dice, ahora tengo un trabajo doble. ¿Qué trabajo? Que ahora, si bien abrió su corazón, aceptó a Cristo en su vida, ahora yo quiero convertirlo en una persona inútil, que solamente esté allí sentado en la banca, para que él no vaya en conquista a otro para rescatarlo para Cristo. Ese es el trabajo de él, porque ha descendido ¿con qué? Con gran ira. Y ahí entonces podemos ver cómo la iglesia, la primera, se mantuvo fiel a la obediencia a nuestro Dios, aún con esa fiera persecución, y ahora podemos ver que tenemos la iglesia de Esmirna, que fue diferente, porque está representada por el caballo bermejo. ¿Y qué significa esto? Derramamiento de sangre. Entonces, ya analizamos así en breve, esto es solamente un síntesis del caballo blanco, que significa la pureza ¿de quién? De Cristo. Y ahora entonces, el gran objetivo de Satanás siempre ha sido atacarlo, ¿no es cierto? Atacar a los hijos de Dios en cuanto a estos dos puntos. Siempre. Y hoy lo estamos viendo. ¿Cuánta doctrina falsa hay? ¿Cuántos se han desviado de la verdadera adoración a nuestro Dios? Porque Él está trabajando fuertemente. Quiere modificar su forma de adoración. Entonces, ahora, cuando Él no pudo conseguirlo por intermedio de la persecución que tuvo que pasar la iglesia de Esmirna, Él trató de lograrlo por otros medios. Porque el caballo rojizo o bermejo, que es lo mismo, representa discordia y controversia entre los hijos de Dios. Porque ya he dicho que el color bermejo, ¿no es cierto?, ese rojo significa la sangre. Y que Cristo derramó en la cruz y fue el periodo, ¿no es cierto?, el periodo de ¿qué? De la persecución, de la terrible persecución que pasó la iglesia de Esmirna. ¿Pero qué tuvo que soportar la iglesia de Esmirna? Porque esta iglesia abarca del año 100 hasta 331. Tuvo que soportar la iglesia ¿quién? Las manos de los Césares durante 3 primeros siglos. No olvidemos que Roma imperial, ¿no es cierto?, gobernó hasta el año 476. Todavía estaban bajo este imperio. Y ellos tuvieron que soportar. Pero aquí la Escritura afirma que los hombres se mataban uno a otro. Pero lo terrible de todo esto, cuando yo estoy lidiando, luchando con algo, siempre el enemigo es de afuera, es de algo externo, exterior. Pero aquí la lucha no venía de afuera, no provenía de afuera, sino que se desarrolló dentro de la misma iglesia, porque ya
empezó a habituarse la doctrina verdadera de Dios, la verdadera adoración, la verdadera obediencia a la palabra de nuestro Dios. Porque en ese entonces sabemos que la iglesia iba creciendo. Cada día se venían alistando más a la fila de Cristo. Pero, ¿qué pasó? Pasó algo. Que muchos llegaron, ¿no es cierto?, sin el conocimiento de la verdadera doctrina de Cristo. Se descuidó la iglesia, porque vinieron muchos de otros países, como de Grecia, de Roma, de muchos otros países se vinieron, y ellos venían con otras creencias, con otras doctrinas, con otra enseñanza. Y esta, la verdadera doctrina, la obediencia a la palabra de nuestro Dios, entonces podemos decir, fue perdiendo el poder. Y ahí vinieron las grandes luchas. La iglesia fue perdiendo de a poquitito la pureza que se había mantenido en el primer siglo con la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese entonces? Si duró hasta el año 331, ¿qué pedido le tocó a la iglesia en Mirna? Recordemos que 321, ¿no es cierto?, Constantino el Grande entró a la iglesia, donde él fue el que unió la iglesia con el Estado, y él era adorador del sol, se unió con la iglesia, trató y introdujo su doctrina, la adoración a los domingos. ¿Y qué pasó con la iglesia? Fue de a poco perdiendo la verdadera adoración a nuestro Dios. Pero eso, después, si Dios nos da la oportunidad, vamos a analizar cada iglesia, sus periodos, para que podamos dar cuenta cómo Satanás desde el principio empezó a trabajar. Porque sabe que muy poco tiempo le quedaba que durar. Entonces, no podía quedarse dormido. No. Él empezó su trabajo de inmediato. Por eso que dice, ¡ay! ¡Ay! De los moradores de la tierra. ¡Ay! Preocúpense, despierten, porque Satanás ha descendido ¿con qué? Con gran ira. Entonces ahí viene la iglesia de Pérgamo. Y aquí ya representada por el caballo negro. La situación se pone más difícil. ¿Se imagina usted qué representa el negro? ¿Qué es lo que representa? Se puede imaginar usted las grandes desgracias. Porque esta iglesia abarcó el periodo del año 331 hasta el 500, de 300 enero 31 hasta el año 1796, cuando se da comienzo, ¿no es cierto?, a la supremacía papal, que tuvo que soportar, pero a través de todos los tiempos. Siempre ha habido un pequeño remanente, siempre, que se mantiene fiel a la palabra de nuestro Dios, fiel a la verdadera adoración a nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a analizar el próximo sábado, de Apocalipsis 2:17, que todavía hay un remanente, ¿no es cierto?, que Satanás ha descendido, ¿no es cierto?, contra este pueblo, ¿no es cierto? Y este pueblo remanente mantiene estos dos puntos críticos que pasó la iglesia, estos dos puntos vitales, los que guardan los mandamientos 10 y tienen la fe de ¿quién? De Jesús. Entonces, ¿qué pasó con esta iglesia? No fue capaz de conservar la pura adoración. ¿A quién? A nuestro único Dios verdadero. Y se fue enlutando, se fue apagando la iglesia, porque Satanás, que estaba ahí, haciendo un gran trabajo, que no prestaron fiel obediencia a los principios de las Sagradas Escrituras, y se fue distorsionándose. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se empezó a contaminar con tradiciones humanas. ¿Ah? Y durante ese periodo, los hijos de Dios, muchos se apartaron de la completa enseñanza de las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál era la verdadera adoración a Dios y la obediencia hacia nuestro Dios?
Entonces, esta iglesia fue un periodo de oscuridad que tuvo que atravesar, porque Satanás eso es lo que quería lograr, eso quería conseguirlo, y lo consiguió, pero siempre hay un pequeño remanente, porque siempre se mantiene fiel a los principios. Y termino con la iglesia Tiatira, que representa el caballo amarillo. La visión del caballo amarillo simboliza la muerte de la iglesia cristiana. La muerte de la iglesia cristiana. ¿Se dan cuenta cómo viene trabajando Satanás? La primera iglesia, ¿qué hizo? Conservó sin contaminación durante el primer siglo. Se mantuvo fiel, pura. La segunda ya entraron muchos de otro lugar con doctrinas, ¿no es cierto?, no de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y la iglesia de Pérgamo fue olvidando los principios y lamentablemente se fueron corrompiéndose. Y en esa época cristiana cuesta a veces imaginarse adorando a imágenes, pero la iglesia fue perseguida a aquellos que guardaban los mandamientos de Dios, la obediencia a Dios, los principios que obedecieron a las Sagradas Escrituras. Por eso que ahora la advertencia de Pedro, ser sobrio y velar, porque vuestro adversario anda como león rugiente a quien devorar. No te descuides, iglesia. Hoy que más que nunca está con toda su furia para poder terminar con el pueblo de Dios. Por eso que dice, le fue a hacer guerra contra el resto de ella, contra la simiente de la iglesia verdadera, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sintamos los privilegiados, bendecidos de parte de nuestro Dios, pertenecer a la verdadera iglesia. Porque la iglesia no tiene nombres, ¿no es cierto?, letrero aquí, sino se caracteriza, ¿por qué? Para aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en ¿quién? En Jesús. Por eso que el apóstol ser sobrio, allí lo está diciendo, velar, porque el adversario anda como león rugente. Pero podemos ver allí que el apóstol Santiago los da el consejo, someteos a Dios. ¿Y qué pasa con el adversario? Y el diablo huirá de nosotros. Si bien está descargando su ira, pero si yo me someto a Dios, tengo la protección, tengo la cobertura de Dios. Y quiero terminar hablando de la última iglesia, porque no me puedo quedar callado. ¿Cuál es el trabajo que Satanás está haciendo hoy con la última iglesia? La última iglesia, la Odisea, que significa la iglesia del juicio. ¿Cómo está hoy la iglesia Odisea? ¿Cómo se ha orgullecido? Y llegó a extremo de decir, yo no tengo necesidad de nada. ¿Qué trabajo está realizando Satanás allí? Que al decir no tengo necesidad de nada, pero el fiel testigo verdadero que le habla a la iglesia, que es Cristo, que Él los conoce, pero yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y cuando dice, yo no tengo necesidad de nada, pero ¿qué le dice el testigo fiel? Tú eres pobre, miserable, ¿no es cierto? Desnuda y ciega. La respuesta del testigo fiel nos está dando un mensaje de la situación. ¿Cómo Satanás los tiene ahora? Pobres, miserables, desnudos y ciegos. Porque yo conozco tus obras. Porque no eres frío ni eres caliente. Por lo tanto, por el estilo, te vomitaré de mi boca, te expulsaré de mi boca. Él prefiere que seamos fríos antes de tibios, pero nos da el consejo apropiado. Yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego. El oro significa el amor y la fe, que tanta falta nos hace. Compra vestidura para que cúbrate de rudez, que es la justicia de Cristo. Cuando lo dejamos ser revestido de la justicia de Cristo, no vamos a decir yo no tengo necesidad de nada, sino yo estoy lleno de Cristo. Compra colirio, que significa el Espíritu Santo que desciende para que podamos abrir nuestros ojos
en el lugar, la situación, cómo Satanás está trabajando. ¿Para qué? Para descuidarnos y encontrar una situación tan débil, cuando llegue el golpe final de la gran persecución que espera el pueblo de Dios. Yo creo que si apenas los va a tocar con la yema de su dedo, los vamos a desmayar, porque no hemos estado firmes, no hemos estado seguros, hemos confiado en nuestra propia justicia. Lo ha pasado como en las vírgenes fatuas, que no se prepararon para lo imprevisto, que seamos como las vírgenes prudentes, para que estemos preparados para ese día final, iglesia. Vamos adelante, Dios es poderoso, no es con espada, no es con ejército, porque ese profeta, si no es con mi espíritu, dice Jehová, para que confiemos en Él, para que lo levante con fuerza, sabiendo que Satanás anda con, ¿no es cierto?, el adversario como león rugiente, ha descargado toda su ira contra el pueblo de Dios, pero nuestro Dios es mucho más poderoso, y por eso termino diciendo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto?, tomar la armadura de Cristo, para que puedan estar firmes contra toda la acechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con potestades. Tomemos la armadura de Dios, y allí está la armadura, entonces que lo está hablando en Efesios 6, del 10 adelante, que tú lo puedes leer en tu casa, y entonces cuando estamos revestidos de esa armadura, los dados de Satanás van a ¿qué? Van a tocar, pero no va a hacer daño. Van a rebotar en nuestras vidas y no va a hacer daño, porque estamos bajo el brazo poderoso de Jehová. Que Dios te bendiga, iglesia. Este mensaje no es un mensaje de reprensión, es un mensaje de advertencia que Cristo nos está hablando, porque no son mis palabras, es la palabra de Dios que he hablado en estos instantes, y espero que sea eficaz y de bendiciones para mi vida y también para ustedes. Que Dios les bendiga y que podamos disfrutar la lección este sábado, como Dios nos está advirtiendo contra quién estamos haciendo frente. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios y la participación de su Santo Espíritu sea ahora y siempre dentro de vuestros corazones. Son mis sinceros deseos y Dios te bendiga grandemente.